Hola, este es mi primer video tutorial en YouTube y bueno, en él vamos a aprender las cosas básicas del Cinema 4D y un pequeño efecto al final. Bueno, lo primero es ver las distintas formas, ya sea esferas, planos, cubos. Después vamos a poner un cubo, vamos a empezar a moverlo en el espacio, primero en el eje Y, después en el eje X que es el rojo y después en el XZ que es el azul. Después bueno, vamos a ir viendo las distintas cosas, por ejemplo, ahora le estamos agregando segmentos del lado X, como también se le pueden agregar de todos los distintos lados para crear distintas formas. Después se le puede hacer un canto que es el borde, que si uno lo expande lo suficiente puede hacer que un cuadrado termine como un círculo o al contrario también. Bueno, estamos moviendo en el ángulo H, que es una de las tres opciones que hay. El ángulo H es el ángulo verde, el rojo es el ángulo P y el azul es el ángulo B larga. Después también se le puede ir cambiando lo que es el tamaño, lo que sería la escala, que si uno lo hace directamente desde los ejes se mueve igual para todos los otros ejes. En cambio, si uno va a la parte de abajo y lo edita de diferente manera, se puede editar como uno quiera. Después vamos a la otra pestaña en la cual hay distintos efectos, pero no tienen 3D, sino que son escrituras o formas que uno hace en dos dimensiones. Bueno, ahora este es el principio para crear un texto, es una de las maneras que hay. Después también están los textos de Mograph, que ya vienen preparados directamente para no tener que hacer esto. Bueno, una vez que escribimos el texto lo podemos o rotar el texto o usar el mouse para ir cambiando la cámara. Tocando Alt, bueno, si usamos el mouse tenemos que tocar Alt y mantener el clic izquierdo del mouse e ir moviendo el mouse. También se puede usar Alt y el clic derecho y ir poniéndole zoom. Bueno, en esa pestaña están las distintas formas que uno le puede ir dando al texto, que se usan para la pestaña que vimos anteriormente, cuando uno pone una forma para poder hacerla de 2D a 3D. Bueno, después se le puede ir cambiando el movimiento, tanto en el eje Y como en el X como en el Z, y ir creando distintas formas. También se le pueden ir poniendo capas o tapas, como dice en el Cinema 4, y se le puede ir poniendo cantos o para afuera o tanto para adentro, y se le van poniendo niveles. El radio implica el tamaño y bueno, los pasos son los distintos segmentos que uno va poniendo, los distintos niveles que va teniendo en el borde, para crear una forma más cuadrada o más redonda si uno quiere, si pone demasiados. Bueno, ahora puse otro de los efectos para crear relieve, que es desde otra manera, que es el efecto torno, que lo que hace es agarrar a la forma y irle dando vueltas. Por ejemplo, ahora si le van bajando el ángulo van a ir notando qué es lo que pasó con el texto que teníamos. Esto se puede usar, por ejemplo, si uno quiere crear
una copa, puede hacer la forma y poner el efecto torno y queda. Es cuando uno quiere hacer un objeto que desde todos lados de vista tiene la misma forma en los bordes. Bueno, ahora volvimos al texto normal con el relieve. Bueno, estos efectos son como para mezclar, sirven para juntar dos tipos de cosas. Por ejemplo, una máscara de spline, es como ahí uno ve que está el spline, lo que hace es juntar dos formas que uno crea. Y bueno, acá estos son efectos que se le pueden hacer a determinada forma, ya sea romper o una explosión, o también, bueno, está la cámara, pero no es la cámara en general que usaríamos, sino es como para ver una forma de otra manera. Bueno, hay dos tipos de explosiones. Una es una explosión que va desde el centro hacia afuera y va rompiendo de una manera el objeto, y la otra es una explosión general en el objeto. Por ejemplo, esta es la general y ven como todo el objeto se ve afectado, y uno acá puede hacer efectos como de una explosión que va quedando y ir viendo las partes, o al revés, poner mucha fuerza al principio y después cero, y el texto se ve como que se arma. Por ejemplo, si ahí marcamos, agregamos un fotograma con poca fuerza y después agregamos un fotograma con más, lo que pasa es cuando uno ve el efecto, el texto se mantiene por un tiempo y después se desarma y queda desarmado. Uno puede ir jugando ahí con la cámara y mostrando distintas cosas. Por ejemplo, acá, una vez que tocamos el fotograma clave que nosotros pusimos, podemos ir moviéndolo a otro fotograma como para que el efecto vaya más lento o más rápido, y también le podemos ir modificando la característica a la cual está modificando ese fotograma clave. Después, bueno, el fotograma se puede eliminar así, como poniendo animación y eliminar fotograma clave, o simplemente hacerle doble clic al fotograma clave y suprimirlo. Bueno, si uno lo quiere cambiar, lo que tiene que hacer es primero cambiar el valor y después volver a agregar el fotograma clave, porque si no se sigue manteniendo el anterior. Por ejemplo, acá van a ver que si yo pongo un porcentaje más alto al principio, va quedando el efecto desde el principio así, y si uno lo baja después se arma, se va armando. Bueno, acá voy a ir mostrando distintos efectos. Por ejemplo, puede ser derretir o doblar. Bueno, en este caso les voy a mostrar algunos. Por ejemplo, derretir. Bueno, todos los efectos son más o menos parecidos ahí. Tienen lo que es la fuerza y uno la puede ir cambiando, o algunos también dicen como tiempo o efecto. Bueno, ahora le estoy modificando el radio y acá mucho no se ve, se vería más de una cámara desde arriba, pero lo que hace es alargarlo o achicarlo. Después vamos a ver que también está la otra manera, que es modificando por ahora el tamaño de derretimiento, y uno puede ir haciendo lo que se derrita en un lugar o que se derrita mucho para los costados. Por ejemplo, acá ven que se derrite en el lugar. Antes se había derretido mucho más a los costados y expandido un 400%. Ahora un 100, o sea, se mantiene igual. Bueno, acá es otro efecto doblar. Van a ver que también tiene lo de la fuerza. Y a medida uno va subiendo el porcentaje de la fuerza, va funcionando más o menos el efecto. Bueno, acá por ejemplo tienen lo que son las luces. Yo recomiendo no usar mucho la luz de ahí. Es mejor usar en el render, en la configuración, una iluminación global, que queda mejor en los efectos, y además si es un efecto grande genera
mejor visualización en los que son los materiales. Lo único, en la iluminación global hay que usar siempre un cielo, que es el que le va a dar la luz a los otros objetos que estén adentro. Después vamos a ver que si por ejemplo uno hace un objeto muy grande con cosas adentro y pone iluminación global y está con una cámara dentro del objeto, va a haber justamente una luz que viene desde el objeto. Después por ejemplo acá ven una luz normal o general. Lo que hace es justamente mostrar una luz en determinados lados y no en otros, como un foco de luz. Puede haber distintas características, pero es mucho mejor la iluminación global. Por ejemplo, hay cámaras, la cámara como un objeto uno la va a anexar a un objeto que ya tenga una trayectoria y ver desde ahí. En cambio la cámara, tocando en el foco que está al lado de la cámara, uno puede ir viendo dónde estaría la cámara y poniendo fotogramas claves generales para las tres posiciones en determinados lugares y bueno, que la cámara esté ahí en ese momento. Y después marcar en otro fotograma después o antes, como uno quiera, otro lugar y la cámara va a tener una trayectoria. Recomiendo siempre en todos los fotogramas marcar no solo el lugar, sino también el ángulo, porque a veces se modifica un poco y puede que quede mal en un fotograma anterior si es que no está marcado. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que la cámara pase alrededor de la palabra y vaya para el lado de atrás. Por ejemplo, acá ven lo que es una trayectoria que era lineal, va desde una parte a la otra y ahora le estoy agregando un punto más para que se abra antes de llegar a la palabra, en vez de cruzarla de frente, que se abra en el costado y después vaya para atrás. Por ejemplo, acá ven desde afuera de la cámara, tocando ahí en el signito ese de enfoque que yo les dije que ahora está en negro y antes estaba en blanco, pueden ver el objeto que sería la cámara y también ver su trayectoria y editarla desde afuera sin usar la cámara. Uno puede ir agarrando los puntos que son los puntos clave que se van a anotar por un cuadrado más importante que los otros y uno puede ir moviéndolos en el espacio. Ahora tocamos de nuevo en lo que sería el enfoque y vemos cómo queda. Por ejemplo, acá el último no quedó bien justamente porque lo veíamos desde una cámara desde arriba y lo cambiamos de otra forma. Entonces uno puede ir a la cámara de nuevo y hacer un clave diferente, un fotograma diferente. Por ejemplo, este efecto suelo es muy usual usarlo porque lo que es un plano pero que se expande en todo lo que sería el suelo. Justamente si uno pone un plano solo es de una zona, en cambio el suelo se expande, como ven va hasta el fondo que sería donde termina la zona y empieza lo que sería el cielo, que en este caso al no haber es absolutamente negro. Por ejemplo, bueno, en este están distintas fuerzas que uno puede ir aplicando, ya sea el viento, la gravedad o un emisor. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo usar un emisor, que lo que sirve justamente para emitir distintos objetos que nosotros le metamos adentro, y uno puede ir editando la cantidad, la variación. Lo que tiene el emisor es que ya hace que los objetos sufran una gravedad que es 9.81, que es el valor normal que se usa. Entonces 9.81 metros por segundo es lo que se usa normalmente en física, y el emisor ya se lo pone a las partículas para que vayan bajando. En cambio, si uno lo quiere hacer sin usar una de estas fuerzas, tiene que agregarle la característica de
cuerpo rígido a los elementos, y eso ya va a hacer que sientan una gravedad y caigan. Bueno, acá metiendo la esfera en el emisor, lo que va a hacer es justamente que la esfera principal desaparezca, o sea, el elemento que usamos no se vea, aunque marque como que sí se tendría que ver, pero no se va a ver porque está dentro del emisor, y todas esas partículas que uno ve blancas que salen del emisor son en realidad los círculos, en este caso los círculos o los objetos que nosotros hayamos puesto dentro. Después, por ejemplo, se puede agregar la característica de que se vean, así nosotros vemos cómo va quedando el efecto. Después, bueno, modificando el objeto, obviamente se va a ir modificando las partículas que el emisor vaya dando a efecto. Después, algo que pueden ver ahora es justamente que estas esferas están atravesando el texto, porque no son rígidas. Entonces hay que agregarle esa característica como para que no atraviesen al texto, y además al texto también hay que agregárselo porque no es rígido. Entonces, bueno, ahora le agregamos la característica de rígido. En la etiqueta de dinámica uno le agrega cuerpo rígido. Bueno, y después clonamos el cuerpo rígido tocando control y cliqueándolo y mandándolo al otro lado. Es una forma de copiar y pegar. Por ejemplo, en este caso, si lo ponemos cuerpo rígido a todo, justamente al emisor no hay que ponerle, porque si no el emisor también va a ser afectado por la gravedad y va a caer al mismo tiempo que todos los objetos. Después vamos a crear un efecto suelo y le vamos a poner rígido. Justamente lo que hace el suelo es, a pesar de ser un rígido, no cae. Entonces lo que sirve es como para sostener a las otras cosas. Eso también les voy a enseñar después a cómo hacer que un objeto rígido se vuelva de esta manera, que sea un sostén para los otros. Por ejemplo, acá ven que las esferas son rígidas, pero no del todo. Eso es culpa de la fricción que tienen o del rebote. Generalmente es por la fricción que genera que se deformen. Al chocar con otro elemento rígido se pueden llegar a deformar. Entonces conviene dejársela en cero y dejar entonces que las esferas mantengan su forma. Bueno, ahí ven cómo quedaría renderizado eso. Entonces ahí, bueno, vamos a tener que agregarle materiales. Primero vamos a empezar modificando el texto, cambiándole la fuente para que quede más vistoso, no quede una letra tan cuadrada. Bueno, esta es una fuente que yo tengo editada. Si quieren pueden buscarla por el nombre. Se llama Arista 2.0 y es una que suelo usar en los logos que uso porque es una buena tipografía. Después, bueno, vamos a crear un material. Vamos a primero poner el color. Hay distintas características: color, difusión, iluminación. Después eso lo van probando y van viendo cómo queda. Ahora vamos a armar uno rápido como para que quede bien el efecto. Generalmente le suelo poner varios, tipo especial, iluminación, reflexión. Aunque sea poca la proporción que tengan, quedan bien. Y además la iluminación global hace que se vean mucho mejor los materiales que usamos. Bueno, ahora vamos a crear otro material que va a ser para las esferas que caigan. Vamos a ponerle un color solamente y bueno, el especial que ya viene puesto, se lo dejamos, que es el que les da esa luz que uno ve en el material.
para que no quede absolutamente, si uno quiere un color todo directo, que no refleje de esa manera, que no tenga una luz interior, podríamos decir, una luz puesta en el material, uno le saca el especial y queda un material absolutamente liso. Bueno, ahora vamos a ver cómo guardarlo. Vamos a la configuración de render, tocamos en la pestaña que dice guardar y le vamos poniendo las características. Primero, bueno, marcamos una ruta, lo ponemos donde queremos con el nombre y le ponemos que se guarde ahí. Después, en el formato le ponemos película AVI o lo que ustedes quieran. Y las opciones, yo recomiendo que pongan los fotogramas completos, que lo que hace es no comprimir al archivo, entonces tarda menos. Lo único, después al archivo que sale, cámbienlo o reformatenlo para que se pueda ver mucho más rápido y no pese tanto. Después, bueno, el efecto de iluminación global que yo ya les dije. Después, bueno, hay otros efectos que uno puede usar, el efecto de lente, según lo que uno quiera que se vea. Pero bueno, vamos a poner una cámara. Por ejemplo, ahora van a ver la diferencia de material en cuando está la iluminación global. Van a ver que los materiales se ven no solo más claros, sino que se ven mucho más realistas que antes. Bueno, ahora podemos ver cómo ya va quedando el efecto. Ya tiene, bueno, el cielo que le pusimos. Si queremos le podemos poner una imagen al cielo, pero bueno, en este caso al no verse no influye. Acá también se le podría agregar un material al suelo si uno quiere que sea más notorio. En este caso lo que quiero que se resalte es la letra, entonces prefiero que el suelo quede en un color básico que no destaque, o sea que el punto de atención esté en la letra. Por eso la letra tiene iluminación, entonces resalta ante los otros objetos. Bueno, después vamos a render, a hacer previo, para que ya salga la película AVI, el archivo de video, para ya tener el efecto hecho. Después, bueno, le vamos a subir el tamaño. En este caso el que importa es el segundo rango. Ustedes ven que dice, por ejemplo, 500 tanto por tanto. Bueno, ahí el 720 es el clásico HD 720 que nosotros podemos encontrar en YouTube o también en películas o en cosas que nosotros veamos. Si por ejemplo lo queremos hacer el HD 1080, lo que tenemos que hacer es ir subiendo el tamaño hasta que el segundo rango diga 1080. Este es el HD 1080 que ahora incorporan muchas televisiones y es el que, bueno, está en internet. Bueno, después vamos a ver que en escritorio está el archivo preview, o tal vez aparece el nombre que pusimos y en escritorio es donde va a quedar. Después uno le puede cambiar el nombre y modificarlo. Después, bueno, una vez que ya se termine va a salir una ventana que es el visor de imagen, en donde ustedes van a poder ver cómo quedó. Después, bueno, ya saliendo del cinema nos va a preguntar obviamente si lo queremos guardar, como todo programa. Entonces el archivo lo guardamos donde queremos y podemos volver a editarlo. Bueno, espero que les haya gustado y seguro este mes va a haber otro tutorial más avanzado que este. Bueno, debajo en las descripciones va a estar también el archivo si lo quieren bajar.